Las enzimas son polímeros biológicos que catalizan reacciones químicas. Esto quiere decir que son catalizadores específicos, ya que cada enzima cataliza un solo tipo de reacción química y casi siempre están activas sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido. Por lo tanto, son catalizadores proteicos que aumentan la velocidad de reacción química y no se consumen durante la reacción. La holoenzima se refiere a la enzima activa con su componente proteico, como lo es la apoenzima más el cofactor, en donde la apoenzima es la parte proteica de la enzima. La metaloenzima son aquellas enzimas que como cofactor necesitan a un ion metálico, y las coenzimas son moléculas orgánicas derivadas de las vitaminas. También estas actúan como un cofactor, pero no tienen el tamaño mayor a los cofactores. El cofactor es un componente no proteico termoestable y de baja masa molecular, necesario para la reacción de una enzima. Este también suele regenerarse para una acción adicional. El sustrato es una molécula en la cual actúa la enzima para formar productos. El cosustrato son las coenzimas que se asocian transitoriamente con la enzima. Y el sitio activo es la zona de la enzima en la cual se une el sustrato para formar lo que es la reacción. Bueno, continuando, yo les voy a hablar acerca de la naturaleza química de las enzimas. Recordando que las enzimas son los catalizadores biológicos, que estos van a permitir que las reacciones ocurran a una gran velocidad en condiciones compatibles con la vida. Lo que van a hacer es reducir o disminuir la cantidad de energía necesaria de activación para que se dé una reacción. Desde el punto de vista químico, las enzimas son de naturaleza proteica, aunque también hay excepciones, por ejemplo los ARN ribosomales, en el cual es un conjunto de ARN que se pueden, o de moléculas de ARN que se pueden unir o separar por sí mismas, que en conjunto forman las llamadas ribosimas. Las ribosimas son moléculas de ARN con actividad catalítica. Entonces, algo muy importante también es que estas proteínas tienen una estructura terciaria o cuaternaria, es decir, que hay subunidades, ya hay plegamientos tridimensionales, y algo muy importante es que la mayoría de las enzimas también tienen moléculas o grupos no proteicos. Estos son los grupos prostéticos, los cofactores y coenzimas, que estos participan también en el sitio de unión o también en la catálisis. Oxidorreductasas. Las oxidorreductasas catalizan reacciones redox en las cuales cambia el estado de oxidación de uno o de más átomos en una molécula. La oxidación-reducción en sistemas biológicos implica una o dos reacciones de transferencia de electrones acompañadas del cambio compensatorio de la cantidad de hidrógeno y de oxígeno en la molécula. Son ejemplos notables las reacciones redox facilitadas por las deshidrogenasas y por las reductasas. Así, la deshidrogenasa alcohólica cataliza la oxidación de etanol y de otros alcoholes, y la reductasa de ribonucleótido cataliza la reducción de ribonucleótidos para formar desoxirribonucleótidos. Las oxidasas y las peroxidasas se encuentran entre las enzimas que utilizan 2 como aceptor de electrones. Las transferasas transfieren grupos moleculares de una molécula donadora a una aceptora. Entre tales grupos están el amino, el carboxilo, el carbonilo, el metilo, el fosforilo y el acilo. Los nombres triviales comunes de las transferasas a menudo incluyen el prefijo trans. Son ejemplos las transcarboxilasas, las transmetilasas y las transaminasas. Las hidrolasas catalizan reacciones en las que se produce la ruptura de enlaces como carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno por la adición de agua. Entre las hidrolasas están las esterasas, las fosfatasas y las peptidasas. Entendemos que la acción de las enzimas está directamente ligada con las reacciones metabólicas y con la mayoría de transformaciones químicas que son necesarias para que la célula esté activa. Continuando con la
clasificación de las enzimas tenemos a las liasas. Estas son las responsables de la conformación o la destrucción de los dobles enlaces. Y también estas son las encargadas de la catalización de amoníaco, agua o dióxido de carbono. La siguiente clase es la isomerasa. Estas catalizan la transferencia de grupos dentro de una célula y dando así la forma isomérica del sustrato. Como ejemplo de estas podemos citar las mutasas. Como última clase tenemos a las ligasas. Estas catalizan la unión de dos sustratos y como por ejemplo tenemos las carboxilasas o sintetasas. Tengan todos muy buenos días, buenas noches o muy buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de las coenzimas. Las coenzimas son factores orgánicos no proteicos termoestables que están unidos a una apoenzima, constituyentes a la holoenzima o forma catalíticamente activa de la enzima. Un ejemplo de ellas son las oxidorreductasas, que estas catalizan reacciones de oxidorreducción, es decir, transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro según la reacción general. Otro ejemplo de ellas, de las enzimas, es las transferasas, que catalizan la transferencia de un grupo químico distinto del hidrógeno de una molécula donadora a otra aceptadora. Otro ejemplo de coenzimas tenemos a las hidrolasas, que estas catalizan reacciones de hidrólisis. Un ejemplo de ellas son las lipasas y las glucosidasas. También tenemos las esterasas y las fosfatas y las peptidasas. Analizar la participación de las coenzimas en el proceso de las reacciones enzimáticas. Las coenzimas son pequeñas moléculas orgánicas que transportan grupos químicos de una enzima a otra. Algunos de estos compuestos, como la riboflavina y la tiamina y el ácido fólico, son vitaminas. El concepto de coenzima en realidad reducido al transportador de grupos químicos. Casi todas las reacciones enzimáticas pueden ser interpretadas en términos de transferencia, como es A menos X más B es igual a A más B menos X. Desde el grupo transferido X puede ser, por ejemplo, electrones o equivalentes de reducción en las oxidorreductasas, grupos amino, grupos monocarbonados, residuos glicosídicos, grupos acilo y etc. También podemos considerar asimismo la existencia de coenzimas ATP o GTP que transfieren energía libre química entre unas reacciones y otras. En el punto número 6 vamos a mencionar algunos ejemplos de reacciones entre sustratos y sus enzimas específicas. Recordemos que la enzima es una proteína que actúa como catalizador biológico, llevando a cabo reacciones bioquímicas a muy altas velocidades. Esta no se consume durante la reacción y en general presenta un elevado grado de especificidad. Según la nomenclatura, podemos clasificar las enzimas en las siguientes maneras. Las podemos clasificar en oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. En el grupo de las oxidorreductasas pondré de ejemplo las catalasas y su sustrato, que es el peróxido de hidrógeno. Segundo, en el grupo de las transferasas tenemos a la amilosacarasa y su sustrato, que es la sacarosa. Tercero, en el grupo de las hidrolasas se encuentran las alfa-amilasas con su sustrato, que es el almidón. En el cuarto lugar, en el grupo de las liasas tenemos al pectoliasas y su sustrato, que son los pectatos. Y por último, en el grupo de las liasas tenemos a la glucosa siloisomerasa y su sustrato, que es la glucosa silosa. Cinética, enzimática y termodinámica. Las enzimas proporcionan una vía de reacción alternativa energéticamente favorable en comparación con la reacción no catalizada. El sitio activo facilita químicamente la catálisis, los cambios de energía que ocurren durante la reacción. Todas las reacciones químicas tienen energía libre de activación, que separa los reactantes de los productos.
En la figura se muestran los cambios de energía producidos durante la reacción de una molécula de reactante A en producto B a medida que avanza a través del estado de transición, lo que por consiguiente nos quedaría de esta manera. Química del sitio activo. Es una máquina molecular compleja que emplea mecanismos químicos diversos para facilitar la conversión del sustrato en producto. En la figura se representan los cambios de energía que se asocian a la formación de un complejo enzima-sustrato y la formación de un estado de transición. Ahora vamos a definir la termodinámica. La termodinámica estudia los fenómenos energéticos y los intercambios de energía entre la materia. Una reacción es termodinámicamente posible cuando hay suficiente energía libre para realizar. Cuando la reacción es termodinámicamente posible, esta reacción es espontánea. Si en el sistema no existe suficiente energía útil, después de la conversión del sustrato a producto, la reacción será irreversible. Si en el sistema existe suficiente energía útil, la reacción puede ser reversible. Mi nombre es Ana Yesenia López y el día de hoy hablaré sobre el punto número 8, denominado la unión enzima-sustrato. Para comenzar, sabemos que las enzimas se encargan de catalizar la conversión de uno o más compuestos, es decir, sustratos, en uno o más compuestos diferentes, es decir, productos. Durante este proceso, estas enzimas pueden sufrir algunas modificaciones transitorias, pero que al final no se consumen ni se alteran permanentemente, es por eso que son transitorias. Una característica muy importante es que las enzimas son muy selectivas, ya que son específicas no solo para el tipo de reacción catalizada, sino también para un único sustrato. Las enzimas, por lo tanto, van a interactuar con sus respectivos sustratos, que cada una tiene el suyo propio, para formar un complejo denominado complejo enzima-sustrato. La especificidad con la que las enzimas discriminan sus sustratos cuando se forma este complejo enzima-sustrato es análoga a la manera en que una cerradura distingue la llave adecuada, y la analogía radica en que la cerradura está formada por una hendidura o bolsa en la superficie de la enzima llamada sitio activo, el cual es el que proporciona el entorno en el que tiene lugar la transformación química. En otras palabras, lo que sucede es que la enzima se une a uno de los sustratos en el sitio activo por medio de interacciones no covalentes para formar un complejo. Una vez formada la unión entre la enzima y el sustrato, se forma el estado de transición para generar finalmente el producto, el cual se separa del sitio activo y la molécula de proteína queda libre para catalizar la reacción de otro sustrato. La ecuación de Michaelis-Menten nos dice que la velocidad de una reacción es igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración de sustrato entre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato, donde Vmax es la velocidad máxima y Km es la concentración de sustrato a la cual la reacción alcanza la mitad de velocidad máxima. Si graficamos esta función donde el eje de las X es la concentración de sustrato y el eje de las Y es la velocidad, obtenemos una gráfica similar a esta. Como podemos ver, a medida que la concentración de sustrato es más grande, la velocidad de la reacción va incrementando. Pero llega un punto donde si agregamos más sustratos a la velocidad ya no aumenta. Esto se debe a la velocidad máxima, ya que esta representa un límite en la velocidad. El estudio de la cinética revela los pasos individuales mediante los que las enzimas transforman sustratos en productos, con el modelo llave-cerradura. Este nos enseña que el sustrato se une en un sitio específico de la molécula, el cual se llama sitio activo, así como lo estamos viendo en pantalla. Concentración de sustrato. Anteriormente se ve sobre la ecuación de la concentración del sustrato. Esta es mayor que la concentración de la enzima. Esto provoca un cambio de velocidad, la especificidad de la enzima. Esto es porque la enzima no trabaja con cualquiera. Entonces se podría decir que podría influir en la catalización, o mejor dicho, en el tipo de reacción. pH. La actividad catalina está relacionada con el estado iónico
Los cambios de concentración en iones de hidrógeno pueden afectar en la ionización de los grupos del sitio activo. Si el pH se vuelve tan alcalino, el grupo pierde su protón. La actividad enzimática puede disminuir. Los cambios de los grupos ionizables pueden alterar la estructura terciaria de las enzimas. Los cambios drásticos del pH a menudo provocan una desnaturalización. Temperatura. Al aumentar la temperatura, incrementa la energía cinética de las moléculas. El aumento de la energía cinética de las moléculas también aumenta su rapidez de movimiento y por ende la frecuencia con la cual chocan. Esta combinación de choques es más frecuente y energéticos y por ende productivos. Aumenta el índice de la reacción. Inhibidores de la actividad enzimática. Un inhibidor se encarga de disminuir, pero también ayuda a determinar la especificidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué es un inhibidor? Un inhibidor es cualquier sustancia que puede disminuir la velocidad de una reacción catalizada por enzimas. Esto puede ser reversible o irreversible. Los irreversibles se unen a las enzimas a través de un enlace covalente, como por ejemplo el plomo. Los reversibles se unen a las enzimas a través de un enlace no covalente, de modo que la dilución del complejo enzima-inhibidor provoca la disociación de manera reversible. Los dos tipos más comunes de inhibidor reversible son competitivo y no competitivo. En muchos casos, la unión de un activador o un inhibidor es reversible, es decir, que la molécula no se une permanentemente a la enzima. Algunos tipos importantes de fármacos actúan como inhibidores reversibles, como por ejemplo el fármaco tipranivir, que se usa para tratar el VIH. Es un inhibidor reversible. Los inhibidores reversibles se dividen en grupos de acuerdo con su comportamiento de unión. Sus dos grupos importantes son los inhibidores competitivos y los no competitivos. Un inhibidor puede unirse a una enzima y bloquear la unión del sustrato, por ejemplo, al pegarse al sitio activo. Esto se conoce como inhibición competitiva porque el inhibidor compite con el sustrato por la enzima. Es decir, solo el inhibidor o bien el sustrato puede estar unido a la enzima en un momento dado. En inhibición no competitiva, el inhibidor no bloquea la unión del sustrato con el sitio activo, sino que se pega al otro sitio y evita que la enzima haga su función. Se dice que esa inhibición es no competitiva porque el inhibidor y el sustrato pueden estar unidos a la enzima al mismo tiempo. Se puede diferenciar entre un inhibidor competitivo y uno no competitivo por la forma como afectan a la actividad de una enzima, a diferentes concentraciones del sustrato. Si un inhibidor es competitivo, disminuirá la velocidad de reacción cuando no hay mucho sustrato, pero si hay mucho sustrato, este la ganará. Es decir, la enzima de cualquier forma puede alcanzar la velocidad máxima de reacción siempre que haya suficiente sustrato. En ese caso, casi todos los sitios activos de casi todas las moléculas de enzimas estarán ocupados por el sustrato en lugar del inhibidor. Si un inhibidor es no competitivo, la reacción catalizada por la enzima jamás llegará a su velocidad de reacción máxima normal. Incluso en presencia de muchos sustratos, esto se debe a que las moléculas de enzimas que están unidas al inhibidor no competitivo están envenenadas y no pueden hacer su función independientemente a la cantidad disponible del sustrato. El punto 13 consiste en explicar cómo se controlan las enzimas alostéricas. La regulación alostérica consiste en que una molécula reguladora, que puede ser un activador o inhibidor, se une a una enzima en lugar diferente al sitio activo, modificando así el sitio activo de la enzima e impidiendo o permitiendo la unión del sustrato. A continuación voy a hablarles acerca de las enzimas funcionales y enzimas no funcionales. Primeramente, las enzimas funcionales. Estas son las que ejercen su actividad en la circulación sanguínea, como los componentes de coagulación. Generalmente estas se sintetizan en el hígado, pero también se pueden encontrar en la sangre en concentraciones equivalentes mayormente que en los tejidos. Las enzimas no funcionales.
Estas enzimas son las que se encuentran presentes normalmente en niveles muy bajos de concentración y no llevan a cabo función alguna en la sangre. Estas se pueden encontrar en células o tejidos. Corresponde hablar acerca del papel de las enzimas en el diagnóstico clínico y dar ejemplos de ellos. Tenemos que actúan como catalizadores y permiten que las reacciones que tienen lugar en los seres vivos se desarrollen a un ritmo muy adecuado. También tenemos que las determinaciones de una enzima o un grupo de enzimas en el plasma sanguíneo o en otro líquido biológico pueden proporcionarnos una información muy valiosa acerca del tejido celular. Las actividades enzimáticas fisiológicas tienen su origen en los procesos de renovación celular que constantemente tienen lugar en el paso de las enzimas de los órganos secretores del tejido sanguíneo. Tenemos también como un ejemplo que puede ser la lipasa, que actúa sobre las grasas y se produce en el páncreas. Tenemos la pepsina, que actúa sobre las proteínas y se produce en el estómago.